Sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de guerra donde nos encontramos con el Strike. Cito, inglés, 8.0, lanzador de cohetes, muy top, lo tengo stop, por cierto, stockcito. Tiene 5 cohetes, esta cosa tiene 5 cohetes que no has terminado de lanzar el último cuando ya tienes nuevamente recargado. Lo único malo es que tiene 10 nada más, ¿no? 10, única y exclusivamente 10. Y está uno malvado tratando de correr para agarrar el flanco y caernos por acá al lado. O sea, es el primero es que ellos, bueno, uno se va haciendo con la cuestión de las batallas, pero cuando salgan en este mapa lo primero que tienen que cruzó, listo, tratar de evitar que les metan el flanco por aquí. ¿Están viendo el mapa donde estoy yo? Bueno, tienen que a toda costa evitar que les metan el flanco, porque si les meten el flanco cuando vienen a ver los tienen acá, comienzan a correr y agarran todo el mapa y los atajan por aquí por la izquierda atrás de una lomita que tienen aquí, y después no se los pueden sacar de encima de ninguna manera. Vamos a ver a quién está. Allá va uno, te acabo de ver, malvado. Es un Marder, creo que es un Marder. Marder sin, con delay y todo, pensé que le iba a pasar por detrás, de pana. Esta cosa no debería ser anfibia. Creo que este vehículo debería ser anfibio, ¿no? O sea, digo, que hay uno que se guardó por ahí atrás de la piedra. Sí, pero no, está metido atrás de la... Mira, ahí va otro. ¡Otro! Quieto, ¿qué eres? Eres un leito, creo que es un leito. ¡No! ¿Y el cohete? ¿Por qué se fue al piso? No me digas que se fue al piso porque perdí visualización por culpa del árbol. Por cierto, este árbol está muy mal texturizado. Bastante mal texturizado. Bueno. Sí, es que te veo. No. Sí, se metió atrás de la piedra. No, este ya no. Ahí le vi pasando con la... Como con el snorkel, tipo submarino con el snorkel. Vamos a marcarlo. Dale, no puede ser posible. Lo que pasa es que tira el cohete hacia arriba y entonces tiene que primero hacer un arco. Que antes no hacía esto. Ya está. Yo sabía. Él dice que no lo estoy viendo. Nunca te has enfrentado a un jugador como yo, ¿verdad que no? Eso es lo malo, ¿ves? Que no te has enfrentado a un jugador como yo. Se ve, que se nota cuando tú tienes un jugador que no tiene mucha experiencia, cuando tienes un jugador con más experiencia, se nota la diferencia. Porque si él fuera un jugador un poquito más versado, no se hubiera quedado ahí como se quedó. Porque sabe, dice, mira, este tiene un striker. O sea, no me voy a colocar aquí porque me va a lanzar el cohete y va a hacer una media luna por arriba y me va a caer encima de la cabeza, ¿no? Uno sabe. Si no viene más nadie por allá, no se ve nadie por aquí tampoco. Vamos a tirar por allá porque a veces están por allá atrás de las piedras. Mire, es que no lo digo y sale este aquí. Es un PT. Sí, un PT. Sí, utilizando hermano, te cayó. Por cierto, tengo que hacer un video con el PT. Porque ya no es lo mismo que era antes. No es lo mismo. O sea, le metieron mucho nerf. No solamente en el Battle Rating. Le quitaron explosivo, penetración, movilidad. Le quitaron muchas cosas a ese vehículo. O sea, le metieron mucho nerf. Puede ser porque es un vehículo premium regalado casi. Me dejaron que llegar aquí. Mal por ellos. Lo malo fue que me dejaron llegar aquí. Bueno, que también que van a estar ellos pensando de que yo voy a llegar aquí y les voy a tratar de hacer la vida imposible. Que no voy a salir ninguno por allá. A ver, vamos a atajar a alguno que salga del spam, que vaya subiendo la rampita. Lo atajamos. Y lo rompemos. Más nice. A ver, que no vaya a haber ninguno por allá porque a veces se meten atrás de aquellas piedras también. Esas piedras que están ahí no sé cuántas veces han sido modificadas. Yo mismo fui culpable de unas.
en el pasado, de unas pero es que estaban demasiado jugosas. Te metías atrás de eso y cuando venías a ver tenías 15 bajas y no podían hacer nada. Es que ni siquiera con avión te podían destruir porque te tenías piedras por todos lados. Sal, 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 sal. Rayos, rayos, rayos. Ah, ya me detectó. Lo único que tiene asomado es el snorkel. Nah. Bueno, me quito porque me va a próximamente disparar. No sé ni siquiera qué vehículo sea. Creo que es un lanzador también porque tiene un... Ahí está. Snorkelcito. Sí, ahí lo veo. Ahí te veo, malvado. Ahí te veo. Sí, súbale. Y el cohete traspasó la piedra, no sé si se dieron cuenta. Ahora lanzo yo. Esto, ahí. No la calculé bien. Quería que le cayera desde arriba, por detrás de la loma, pero no la calculé bien. Vamos a tratar de lanzar esta, a ver si ataja. A ver, a ver, a ver, a ver. Se movió. Sí, ahí está sumando el snorkel. Claro, muchas personas no saben que este lanzador puede lanzar uno atrás de otro y prácticamente no tiene penalización por recarga. Y está, ¿ves? Que te la llevas, está malvado, ¿ves? Lo único malo es que se queda sin munición muy, muy rápido. Y bueno, sí, se queda sin munición. Básicamente es eso, se queda sin munición muy rápido porque lo que tiene son 10. Mucha gente no sabe, creo que no lo he... Este vehículo también se llevó varios nerfs. Vamos a ver si atajo alguno de estos dos suculentos que están por aquí. Sabrosísimos. Que no tengo, sí, no tengo la munición. Tiene una munición mejor, que esto es prácticamente como su antecesor. La única diferencia que tiene 5, puedes disparar 5 cohetes uno atrás del otro. Tiene munición térmica, vista térmica, visión térmica, visión, sí, térmica. Y al mismo tiempo, ahí está, hasta la llevaste. Tiene una mejor munición que penetra hasta 700. Hasta 700, muy buena. Diferencia de esta a la otra munición, que la otra penetra 700, más nada. Que este vehículo antes tenía mucha más munición y también más cositas, vamos a decirlo así. Tenía otras cositas que hoy en día no. ¡No! Estás por allá, malvado, te estoy viendo. Apenas, 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 ahí. El otro también le lanzó. ¡Guau! ¿Pero cómo lo pelaste? Bueno, yo no lo pelé. ¡Yo no lo pelé! ¡Malvado! A ver. Uf, ¿qué es un leito? Creo que es un leito. No eches para atrás, chamo. No te pongas tan para atrás. Está tratando de ver para acá, a ver a quién ataja por aquí. Listo. Leito afuera. Uf, pero es que este punto... Es que me iba a meter donde siempre me meto, pero... Dije, no, con esto. Y como dispara hacia arriba, es muy complicado. Entonces... No, es que se esconden. Está uno allí atrás. Sí, hay otro que está... ¡Wow! Y este que está suculento. Me dio la impresión de que había uno por ahí. Es que hay varios que están escondidos. Este es el que está más... Me lo voy a echar de una vez, sin pensarlo tanto, porque se está escabullendo por allá. ¡Ey! ¿Para dónde va? Listo. Porque hay otros más por aquí, escondidos. Por aquí atrás. De estas lomitas. Bueno, pero ya los tenemos donde los queremos. Hermano, ¿qué estás haciendo? No, y todavía va y lo destruye. Todavía va. Ya no va. Es el aliado que está echando humo, creo, sí. ¿Y mi cohete? No me digas que la niebla es como la niebla de la película de Fuck, ¿no? Que se traga las municiones. O sea, se traga las cosas, ¿no? Posiblemente, ¿quién quita? De repente las cortinas de humo de War Thunder funcionan de la misma manera. Se atragantan con las municiones que lanzas. Pero bueno. Sí, es que este vehículo más que nada, o sea, apoyo, 100% apoyo, y más que nada meterlo en un punto más o menos a resguardo, no te puedes volver loco. Lástima que no tiene ¿cómo se dice? Las ópticas tipo snorkel como el antecesor, ¿no? Y que esta lanzadera queda muy alto. Si fuera como el otro, oye, perfecto, sería una delicia. Pero no tiene. Pero sí puede disparar
Ahí te vi. Ahí te vi. Que tú también andas muy asomado ahí. Claro que tú crees que no te ves desde ahí. Si uf, se movió. Viene otro. Sheridan. Un M60. Patón. Un patoso. Junto con el otro patoso también que estaba al lado. Uf. Es que están bien escondidos. Capturaron y se están... aquí ya hay movimiento. Muvets. Eso es un IT. Creo que es un IT. No estoy seguro. Y hay otro atrás. Creo que es un off. Un off o un AMX. Bueno, por ahí lo traqueamos, lo dejamos quieto. Qué lástima que no tenga la siguiente munición. Ya cuando lo termine de mejorar, sacaré esa. Ustedes saben que yo siempre saco un video. Destruir la construcción para poderle dar de lleno en toda la boca. Ahí está, ¿ves? De lleno en toda la... Sí, era un off. Saben que siempre saco un video con los vehículos en stock. Y después saco un video cuando los tengo fuleados. O sea, los que tienen tiempo en el canal. Porque el otro día uno... Pero no, sacar un video estando el vehículo full. ¿Ah? Si tienes tiempo en mi canal sabes que yo siempre monto un video para hacer la comparación, un video con el vehículo stock y después cuando está full, para hacer la... ¡Guau! Se me olvidó el IT, por estar hablando se me olvidó el IT, rayos. Malvado, bueno, me lo tengo. ¿Me estás viendo? Creo que me está viendo, no estoy seguro. ¿Me estás viendo? Sí, me está viendo porque si no se hubiera escondido cuando le lancé el cohete. Me está viendo. Ahí va el otro. Apunta, eso, para adentro. Ahí te va el otro. Antes de que te des cuenta. ¿Ves? ¿Viste? Te la llevaste por testarudo. Es que es por testarudez. Dice, no, este me lanza y mientras estás con la otra le apunto y le zumbo. No saben que este vehículo no tiene penalización por recarga. Que se puede decir muchas cosas de él. Le metieron nerf, sí, a este vehículo le metieron una cantidad de nerf impresionante por lo que se hacía antes. Y es lo que digo, los vehículos sufren mucho en este juego por las personas que los juegan y más que nada por culpa de nosotros mismos, los veteranos del juego. Muchas veces tenemos la culpa de que los vehículos se lleven los nerfs y se pusieron a hacer videos. Muchas personas hacían videos de cuando este vehículo tenía bastante munición. Creo que cargaba hasta 20, 29, algo así, no me acuerdo. Y cuando podías apuntar inclusive hasta con los binoculares, o sea, te podías llevar un ML90. No puede ser posible, porque la munición es lenta. Y se fue el no. Y se aprovecharon del vehículo y lo sobreexplotaron y por eso fue que le metieron todos esos nerfs. Ahí está. Apenas es visible entre el ramaje, pero sí. Vamos, Gallin. Le penetré porque si no lo hubiera matado a la tripulación. Oh, ahora... Y aquí hay otro. Son cuestiones que me gustaría que arreglasen. Que esta tontería es de servidor. Más que nada esta tontería de servidor. Que tú puedes disparar inclusive de costado con este vehículo. Ahí viene bajando. Vamos a atajar un poquito más arriba. A ver. La única manera. Es que puede ser un T-32 y todo lo que quieras. Pero lo que aguantó no es normal. En absoluto. Por cierto, estoy viendo que estoy muy mal de munition. Es que es lo malo. ¿Por qué le hicieron eso que le hicieron? Ahí hay uno y ahí hay otro. Y allá atrás, a lo último, hay otro más. Pero ese sí no lo tengo a vista. Vamos a atajar a ver. Dígame. No, es que es el problema. Le restaron movilidad al cohete. Porque antes hacía giro cerrado. Salvando es la palmera, porque parece mentira, pero esta palmera está impidiendo que desde allá me vean. Sí, está impidiendo que me vean desde allá, porque atrás de las piedras hay dos. No, la batalla está lista, ya no tengo más nada que hacer aquí. De hecho, ya nos están haciendo spam camping, malvados, están por allá.
y no pudimos hacer nada. Bien, la vamos a dejar por acá. Y bueno, si voy a echar el cuento completo del vehículo. Dije, no, ¿será que les cuento completo de lo que pasó con este vehículo o no les cuento? Vamos a contárselo, para que sepa, porque igualito tienen, ¿por qué no? Este vehículo anteriormente, creo que cargaba hasta 20 cartuchos de munición, creo que era así, no me acuerdo muy bien. 20, 29, no me acuerdo. Y era de cuando, esto era uno de los originalitos, cuando salieron los vehículos lanzaderas, cuando metieron los vehículos que lanzaban cohetes por primera vez en el juego, que estaban súper rotos, que todo el mundo se quejaba de que prácticamente lanzaban al aire, apuntaban al aire y después lo dirigían con el ratón o con los binoculares o con lo que les diera la gana. Te veo el snorkel, chamo, te lo veo, no estás bien escondido. Uf. Y me estaba apuntando, pero no me tenía tiro. Y uy, estaba muy roto, todo el mundo hacía desastres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este vehículo que no tiene penalización por recarga? Que era prácticamente una regadera. Allá hay otro, ¿no? Sí. Era prácticamente una regadera de cohetes. Hacía... Y tú lanzabas, prácticamente lo utilizaban sin ni siquiera apuntar, porque los direccionaban como le daba la gana con el ratón. Y él iba directamente a donde tenía el ratón y apuntaban con el ratón y destruían. Y aparte de eso, el cohete tenía el giro mucho más cerrado. Tú prácticamente podías tener un enemigo a 5 metros de distancia y le lanzabas y bajabas el ratón y le caía de boca. Entonces vinieron los nerfs, más nerfs y más nerfs y más nerfs y más nerfs, hasta que hoy en día tenemos esto. Y casi nadie lo está jugando. Pero esto cuando salió, oye, la gente, había unos lloros en el foro. Y era más que nada, era por culpa de estos. Este más que nada. No el antecesor de este no tanto, pero de este era una cantidad de lloros impresionante. De hecho, todavía creo que si los pueden, todavía deben haber videos, tienen que haber videos todavía de lo que era este vehículo cuando salió. De verdad que era un despropósito, hay que decir las cosas como son. Pero hoy en día tenemos esto. Tiene 10 cartuchos de munición nada más. Ya está. Tiene... los cohetes lo lanza con el arco muy abierto. O sea, si tienes un enemigo, digámoslo, de aquí un poquito más adelante de esta piedra que estoy apuntando, ya no le das. Ya no le vas a dar porque tiene el arco muy grande. Tiene el arco muy grande. Y ya no tienes, le quitaron a todos los vehículos lanzaderas, le quitaron esa tontería de que podías disparar como te diera la gana con el ratón. Todavía se puede hacer, pero no tan cerrado como se hacía antes. Antiguamente tú los tenías prácticamente al lado y lanzabas y les... Vamos a suponer, tienes un enemigo aquí a 5 metros de lado, y le apuntabas con el círculo, el que tiene ahorita, este círculo que se está viendo aquí. Le apuntabas con ese círculo al lado y el cohete hacía los giros completamente cerrados, antinatural por supuesto, antinatural, y le caía al lado al enemigo. Y oye, la gente se quejó mucho de eso y decía, mira, chamo, las cosas no son así. Y bueno, pero se sabe que cuando los vehículos están nuevitos en el juego, cuando los vehículos están nuevitos en el juego siempre se ponen así un poquito más rotitos, vamos a decir así. Es lo normal, con el pasar del... Y esto pasa con todos los vehículos. Así tú seas, dice, bueno, mira, salió el vehículo calientico, premium, jugoso, que cuesta 60 euros. Fuiste y te lo compraste, pero está sujeto que al mes, y no es que está sujeto, es que escríbelo de que va a pasar, porque siempre lo hacen. Al mes, a los 2 meses, cuando mucho 3 meses, se despicha. Porque le bajan todas esas supuestas prestaciones que debería tener. Se las bajan, que ya no te valió para más nada. A ver si atajo bastante aéreo como para finiquitar. Que con estos 10 cartuchos de verdad que... Y es más que nada por eso, porque el vehículo todavía si le metes más munición, es que en verdad todavía da para hacer un poquito de desastre. Hay que decir las cosas como son. Pero bueno, así son las cosas, chicos.